Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 9. En la sesión 9 abordaremos lo que es el mercado de divisas, las reservas internacionales. Abordaremos también lo que son los títulos valores, los bonos públicos y las otras obligaciones negociables. Bueno, con respecto al mercado de divisas, tenemos tres factores fundamentales en esto que afectan. El primer factor es el político, el segundo factor es el económico y el tercer factor es el psicológico. Con respecto a estos factores, yo elaboré un video explicativo en la sesión 9. Y esto también, aparte de esta explicación, poder ver el material, estudiarlo, analizarlo, para poder entender un poco más las palabras, porque en este tipo de temas se utiliza un lenguaje algo técnico, algunos hasta términos bursátiles, y entre más ustedes lean, entre más información tengan previa del tema, le garantiza entender un poco más según las explicaciones que ven. Bien, en el primer factor que abordaremos del mercado de divisas tenemos lo que es el factor económico. Con respecto al factor económico tenemos ciertos indicadores que nos van a mostrar o nos van a hacer entender más cómo es que esto afecta al mercado de divisas. Con respecto a esto, tenemos los siguientes factores. Permítanme. Bueno, entre los factores económicos tenemos, entre los factores económicos tenemos la producción interna bruta, que eso no es nada más que el concepto que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un periodo determinado de un año. Tenemos datos sobre el desempleo. El desempleo es un agregado macroeconómico que tiene muy fundamental para las economías, sobre todo para medir el crecimiento económico, porque esto implica entre menos tasa de desempleo tengamos, significa que el mercado laboral es grande, por ende el sector industria y las ofertas laborales han crecido y la tasa de desempleo es lo más mínima. Tenemos la contabilidad nacional, que esto implica no es nada más que la balanza de pago, es decir, todos nuestros derechos menos nuestras obligaciones. Y recuerden que, como lo habíamos dicho en clases anteriores, esto implica que lo que queda al final, esto se realizan depósitos a reservas internacionales y siempre se hace en moneda extranjera, en divisas. También tenemos la inflación. La inflación es un parámetro agregado macroeconómico, el cual mide la devaluación de la moneda. Países como Costa Rica tienen una gran inflación, pero sus otros agregados macroeconómicos están en continuo crecimiento, con disminución. Por ejemplo, la tasa de desempleo está disminuyendo, el PIB de Costa Rica es uno de los más altos de Centroamérica. También tenemos los sectores de la economía, el sector secundario de Costa Rica, el industrial es uno de los más grandes. Ellos producen muchas cosas en su territorio y también la consumen, pero mucho mejor que esto logran vender. Y recuerden que lo que nos hace evaluar la moneda y al fin y al cabo tener un ejercicio satisfactorio con resultados óptimos es la exportación, el vender. Eso es lo que nos hace al fin y al cabo ser rentable. También tenemos los índices de producción industrial. Me refería bien al sector industrial, al sector secundario. Tenemos
Los índices de turismo, con respecto al turismo, es una gran captación de divisas porque nosotros llamamos la atención de lo que son los consumidores extranjeros, que estos vienen a contribuir en nuestra economía, siempre y cuando tengamos atractivos turísticos accesibles, hasta ciertos puntos económicos, llamativos para lograr concretar un auge en el turismo y por ende percibir toda esa divisa en concepto de servicios y estadías en locales, etc. También tenemos los factores microeconómicos. Cuando hablamos de factores microeconómicos hablamos del consumo, las tendencias de consumo, el comportamiento del consumo, las alteraciones de la producción y cómo esto varía, le hace frente a los consumidores en base a los distintos factores que inciden tanto en la curva de la oferta y la demanda de X productos. También tenemos la modificación en la preferencia de ahorro e inversión. Esto, más que todo, es con respecto al poder adquisitivo, son las costumbres y hábitos, la salud financiera es muy importante. Cuando tenemos un círculo virtuoso ahorramos, no teniéndolo es muy diferente el gasto, una cosa muy diferente es gasto y otra cosa muy diferente es inversión. Cuando el gasto, cuando nosotros gastamos, pero con la finalidad de consumir algo, que sea un servicio básico, sea un producto de lujo, y esto no representa un buen resultado para la economía personal, la familiar. Partiendo de ahí, muy diferente es el ahorro y la inversión al gasto de productos no necesarios y de productos de lujo. Pero eso es lo que mide la microeconomía, el comportamiento de esta compra de bienes y servicios en base a los distintos factores, demografía, población, la tasa de desempleo, el poder adquisitivo, etc. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los factores políticos. Con respecto a los factores políticos, tenemos también ciertos factores que inciden, se subdividen en estos factores que inciden en el mercado de divisas. Lo primero tenemos las políticas migratorias, entre más restrictivas sean, menos fluidez de divisas y de comercio existe. Los cambios en la legislación, sí, obviamente. Eh, Nosotros contamos con una inversión extranjera directa y para ellos tienen cierta facilidad de inversión. Por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas están bajo régimen de zonas francas y tienen ciertos beneficios con respecto al pago de los tributos. En ese es un beneficio para la inversión y el promover la inversión. Nosotros logramos captar todo ese dinero. No es parte de nuestro PIB, el Producto Interno Neto, pero sí es parte de nuestro PIB, el Producto Interno Bruto, y también generamos empleos, y estos empleos a su vez consumen, estas personas que son los operativos, la parte operativa de la empresa consume, y de esa manera se dinamiza la economía. Tenemos la estabilidad del territorio, es decir, tener un gobierno estable, con políticas estables, donde pueda ser eh, un objetivo, un punto atractivo para inversionistas extranjeros y que sigan viniendo y invirtiendo en nuestro país. Medidas sobre el consumo energético, bien, esto es igual, es decir, es alterar la tarifa. Ustedes saben, no ustedes saben, si alteras la tarifa del consumo de la energía eléctrica, la energía eléctrica incide casi en todo, ¿no? El proceso productivo, elevar los gastos, los gastos con respecto al producto, al consumo de la energía, en todo incide la energía, entonces eso afecta al fin y al cabo a estos inversores y a su vez estos inversores al mercado de divisas. Política sobre igualdad y equidad de género y raza. Bien, con respecto a la política de equidad, sí tiene cierta afectación e incidencia, pero no tan relevante como las otras. Porque el empresario lo que más, el objetivo del empresario, o lo que siempre tiene en mente es tener trabajadores productivos. Partiendo de ahí, no está tan interesado en
qué género es decir, si el colaborador es homosexual o bisexual o la clasificación que sea, o también es mujer, es decir, porque muchísimas de las empresas existe, en los empresarios, en la empresa, en la sociedad, desde hace muchos años, no lo digo yo, entonces lo he hecho, hay evidencias de eso. Una de ellas es cuántas mujeres gerentes generales hay en las empresas. Si no es algo que yo diga ni se cumpla, porque no creo en eso yo, pero sí creo en la equidad y la igualdad de género. Después tenemos estabilidad al momento de formar un gobierno. Eso es muy importante para la inversión extranjera que afecta netamente al mercado de divisas, ya que esta incertidumbre política de cierto caos a corto plazo, lo que hace es aumentar el nivel de riesgo de una inversión en nuestro país y por ende no captamos a estos inversionistas que posiblemente nos puedan apoyar para llegar al siguiente paso en la economía. Bien, entonces hablamos un poquito de las políticas, de los factores políticos, de los factores económicos y hablaremos un poquito de los factores psicológicos. Los factores psicológicos también tienen incidencia y consecuencia y están muy relacionados con los económicos y los políticos, ¿ya? Porque no es lo mismo la perspectiva de una persona que entiende que su país está bien, está estable, políticamente hay una estabilidad política, hay una estabilidad monetaria, hay un crecimiento económico, la economía está dinamizada y aparte de eso, hay estabilidad política y buenas, no buenas, las adecuadas políticas para promover y estimular este desarrollo económico. Bien, siendo lo contrario, supongamos que estuviera bajo una inestabilidad, el mercado de divisas, que es un mercado de materias primas, de renta variable o de renta fija, también es movido por emociones. Es decir, lo que para uno es estabilidad y dentro del marco de lo legal y de lo estable con respecto al gobierno y su política, para otros sería factores de riesgo. Y en ese momento es que se ve complicado manipular estas inversiones y decir, las vamos a aplicar en Nicaragua. Y poco a poco se opacan estas intenciones de poder invertir, ya, de poder captar esta inversión. Bien, ahora tenemos la explicación sobre lo que es las reservas internacionales y no es nada más que la acumulación de depósitos en moneda extranjera por las autoridades monetarias del Banco Central del respectivo país. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan las reservas internacionales? Las reservas internacionales están para poder tener un capital en el cual accionar cuando la situación económica sea adversa, es decir, cuando los agregados macroeconómicos estén en niveles de riesgo que todo está ya estimado, todo está estimado para controlar estos agregados y lograr evitar esas situaciones adversas. ¿Cómo generan dinero las reservas internacionales? Bien, las reservas internacionales generan su dinero a partir de los derechos menos las obligaciones. Es decir, entre más vendamos como país, gracias a tratados de libre comercio, tenemos ciertos privilegios en los aranceles, los impuestos a pagar por la venta de nuestros productos, más se percibirá la ganancia final y esa ganancia se depositará en las reservas internacionales en divisas, para utilizarlas igual en situaciones adversas en la economía de nuestro país. Bien, ya habiendo tocado la parte de Nicaragua con respecto al mercado de divisas, que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante para el aumento de las reservas internacionales. Y a su vez, este mercado de divisas es muy importante para la emisión de títulos de valores o bonos públicos. Bien,
permiten un segundito, solo voy a lanzar la información. Bien, ahora bien, con respecto a los bonos, se lo voy a explicar de la manera más sencilla. El Banco Central, el Ministerio de Crédito y Hacienda Público pueden emitir títulos valores. ¿Qué son estos títulos valores? Los títulos valores son, para empezar, tienen un valor nominal porque usted los puede pagar o el inversor los puede pagar en X cantidad de años. Cuando tenemos X cantidad de años, puedo decir de 3 a 5 años. Y es un bono de deuda porque obviamente quien los adquiere adquiere un compromiso de pago, pero también percibe un beneficio, que es ese dinero. Por ejemplo, un título valor de $1.000.000. $1.000.000 lo estoy adquiriendo yo, pero el BCN, estos títulos, disculpen, antes que esto am, se subastan, pero con respecto cuando ya se ha generado una deuda, es decir, cuando el título de valor se lo vendía a alguien y ese alguien se quedó sin su empresa, no pudo seguir pagando, entonces tenés una deuda y por el alto nivel de riesgo decís, la voy a vender, pero obviamente como es una subasta te ofrece. El título de valor lo hiciste vos por 5 millones, el concepto de este era el principal, la amortización iba a ser 1 millón al año más el 10% de intereses. 10% de intereses, esa era tu ganancia. Bien, pero la persona o el empresario que adquirió ese título valor, firmó todo, adquiriendo como un deudor, perdió su empresa, fracasó, etcétera. Entonces te queda ese título a ti. Ese dinero ya lo gastó. Y este título vos venís y lo subastás en la bolsa de valores. Entonces, no te van a dar porque adquirir una deuda la persona, lo que para uno es una pérdida, al otro puede ser una oportunidad de hacer un negocio. Te pueden ofrecer $3 millones, pero vos sabías nominalmente que vos ibas a percibir 5 millones al final de los 5 años. Bien, partiendo de ahí, o aceptar los 3 millones o perder los 5 porque tu nivel de riesgo es muy alto. Se vende a 3 millones, entonces el otro quiere ese compromiso de cobrar esto al deudor. Y listo, esto es un bono de deuda público. Es público porque lo puede emitir el Ministerio de Hacienda Público para inversores, empresarios de muy alto rango en nuestro sistema, ¿verdad? Rango me refiero a con volúmenes de empresas que tienen ese nivel de ese volumen económico, ¿verdad? Y que pueden hacerle cara a este tipo de deudas en muy corto plazo. Pero esa es la idea, es decir, lo idóneo sería que los empresarios paguen estos títulos en tiempo y forma, ¿verdad? O que se atrasen, pero que lo paguen. Y así no perder y siempre percibir esa ganancia, porque al fin y al cabo serían el 10% anual sobre el $1.000.000, terminarías pagando un 50% de la deuda. Serían 500.000 sobre el millón. Pero estamos hablando del 10%. Vos cada año vas a pagar el concepto, la amortización, eso se define en el acuerdo inicial y después venís y pagas 10% de interés. ¿Me explico? Entonces, de esta manera es que se emite un bono de título valor y se utiliza y además se puede vender esa obligación adquirida y hasta subastar. Después hablamos un poco sobre letras de cambio y las subastas, que son muy importantes en el Banco Central. Aparecen las fechas de la subasta, el formulario que hay que llenar para poder participar en esta subasta. Porque acuérdense, ya adquiere una deuda, un compromiso para cobrarle a alguien. Y entonces partiendo de ahí, se lleva un alto riesgo, pero si ustedes lograsen cobrar la deuda, por ejemplo, de esos 5 millones, se vendió a 3 y lo percibirían, aparte del 10% de los intereses, una ganancia de $2 millones, porque lo compraron a un valor nominal de 3 millones, cuando su valor nominal eran 5 millones. Partiendo de ahí, es una gran inversión para uno,
con alto nivel de riesgo, pero para otras personas podría ser poder recuperar algo para poder, ¿cómo es que se llama? Para no perder todo. En, bueno, ahora, esto pasa como empresario. El problema de estos bonos es cuando el gasto siempre es más y se emiten bonos y bonos y bonos y bonos. Y lo vendes y lo vendes. Y vos compras bonos, en concepto de divisas, porque también pueden comprar bonos, y endeudas, y endeudas, y te endeudas, y te endeudas, porque siempre es más el gasto que el ingreso. Creo que ahí habría que hacer una reingeniería en concepto de políticas monetarias y de emisión de estos bonos y deudas públicas para poder bajarle el monto de la deuda pública. Porque la idea no es prestar y no lograr hacerle frente a la obligación y seguirte endeudando. Porque al final lo que hace es tapar un hoyo y abrir un hoyo más grande. En palabras corrientes, comunes, lo que sí debería hacerse es invertir ese dinero, generar más dinero. Es decir, que el dinero genere más dinero con una buena inversión, una rendición óptima. Hacer el estudio pertinente con respecto a estas inversiones, la relación costo-beneficio, los niveles de riesgo. Disculpe. Y poder obtener rentabilidad al final del ejercicio. Otras obligaciones negociables sería emitir esto para personas naturales. Con respecto a esto, pero es decir, algo que se da, pero no muy seguido. La mayoría de estos bonos son para empresarios, inversores muy fuertes en el sistema económico. Y bien, en palabras sencillas, esto es lo que significa bonos. Como les decía, los bonos pueden ser emitidos por el Banco Central de Nicaragua, también pueden ser emitidos por el Ministerio de Crédito y Hacienda Público, las autoridades monetarias, quien se encarga, disculpe, de subastarlo, del Banco Central de Nicaragua. Bueno, y la incidencia que tiene el mercado de divisas con respecto a la reserva internacional y cómo esto afecta también lo de los bonos. Todos los tres temas están enlazados. Y de manera que nuestro mercado de divisas pueda crecer y nosotros podamos crecer igual. Y además, la Bolsa de Valores de Nicaragua tiene mucho campo, es decir, les falta mucho por crecer, por desarrollarse, por hasta cierto punto profesionalizarse más, trabajar con las empresas, invertir bonos. También las empresas pueden hacer pagaré a la orden, es decir, ellos necesitan inyección de capital, muchas empresas. Entonces se han visto películas de Wall Street en las que los corredores de bolsa lo que hacen es vender acciones de otras empresas, pero la idea de vender las acciones es poder obtener capital. Vende las acciones en ese momento porque la empresa no cuenta con el suficiente capital para seguir creciendo. Entonces, vos obtienes una participación en esa empresa comprando acciones. Claro, la participación es equivalente a las acciones que compras, pero igual recibí ganancias. Es decir, pagan la amortización. Vos tenés que comprar esas acciones y vos al final te vas pagando la amortización de lo que tú compraste más el interés. Que la amortización, disculpen, la cuota es igual a la amortización más el interés. La amortización sobre este principal cuando ya has ido pagando, ya has ido. Ahora, para poder hacer un negocio a nivel internacional en la bolsa de valores con respecto a bonos de deuda público, lo más inteligente sería es que cuando estos bonos bajen de valor nominal, nosotros podríamos hacer uso y comprarlo. Pero igual hay altos niveles de riesgo, la tasa de rentabilidad puede ser que aumente, pero el nivel de riesgo también aumenta. Ya, cuando el nivel de riesgo aumenta, ya con ello el valor nominal baja. En ese momento, ¿verdad? Porque de 5 millones a pasar a 3, tener una ganancia de 2 millones y cobrar en el momento. Pero eso sería lo idóneo, no siempre en la misma situación. Pero con respecto a esto, podríamos
cotizar estos títulos valores, bonos de deuda, cotizarlo y hacer una gestión eficiente con respecto al cobro de ellos. Al final un empresario lo que va a hacer es siempre tratar de fluir, de seguir. Ya si no fue con un negocio, fue con otro, porque él el hábito y la costumbre lo tiene de la inversión. Y toda inversión tiene su nivel de riesgo, ¿verdad? Partiendo de ahí, podría ser una muy buena inversión. Ahora, sí afecta a los mercados de divisas, sí afecta a las reservas internacionales y por ende, sí afecta al Banco Central y el Ministerio de Crédito y Hacienda Pública. Pero en esto se basa el ejercicio, ya, de vender estas deudas, seguirse endeudando, poder obtener una ganancia por respecto a la venta en valor nominal y poder tener ese dinero que ellos pueden tener, las entidades públicas pueden generar más dinero. La idea de los bonos, estos préstamos por parte del Estado, del BCN, es poder generar más dinero, no tener dinero guardado en cuentas, no sé que sea la cuenta de un banco pasiva, pero igual el interés muy poco lo que se percibe, no produce más dinero. El dinero guardado solo se devalúa, se devalúa. Por ejemplo, Córdoba, que uno tiene guardado, se devalúa. Todo es en dólares hoy en día, es la moneda mundial. Si tienes dólares, pues se va hablando mensualmente. Bien, si quieren a más detalle la explicación de cada uno de los temas que di, yo traté de hacerlo más breve, coherente, consciente, en términos amigables, para que ustedes puedan entender estos términos bursátiles que a veces son un poco tediosos y técnicos, pero muy importante conocerlos para saber cómo funciona el mecanismo y aparato del sistema financiero, tanto nacional como internacionalmente, con estos bonos. Lo insto a visitar la plataforma, tengo la documentación, está el video explicativo del mercado de divisas, de las reservas internacionales. También tenemos un documento sobre los títulos valores y las letras de banco. Está muy bien explicado y detallado lo que son los mercados de divisas, las reservas internacionales, lo que es un título valor. Si gustan, pueden consultarme los términos que ustedes consideren necesarios, las veces que sean necesarias. Y también tenemos las otras obligaciones. Busqué un video muy explicativo y explícito con respecto al tema de los bonos de deuda público. Espero que puedan revisar, estudiar y analizar todo el material. La tarea se trata de un debate con respecto a estos temas. Ya está grabada en plataforma. Les agradezco mucho por la atención y que tengan muy buenas tardes. Saludos.